Vamos a comenzar hoy una serie que la hemos titulado Inconmovibles, y les quiero animar para que no se pierdan los próximos domingos de marzo, donde vamos a estar desarrollando esta importante serie que ayudará a nuestro carácter cristiano como discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 7, por favor, vaya conmigo al versículo 24, y vamos a encontrar ahí algo muy interesante que le da peso y razón a lo que estamos compartiendo este día. Cualquiera, pues, y escuchen esa palabra, cualquiera, es decir, no es una persona que tiene cualquier tipo de capacidad o un tipo de capacidades particulares. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, que las oye y las hace. ¿Se acuerda que el apóstol Santiago dice que no nos hagamos solamente oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios? Porque si solo oímos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero dice Jesús, al que hace estas palabras, las oye y las hace, le compararé, dice Jesús, a un hombre prudente. ¿Cómo es ese hombre? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, o los escribas. Bueno, ahora nos encontramos en ese capítulo de Mateo 7. Les pido que vayan ahora, por favor, al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5 nos va a presentar aquí un panorama muy interesante, porque va a darle sentido a los versículos que acabamos de leer. Cuando Jesús dice, cualquiera que oye y hace estas palabras, le compararé a uno que edifica su casa sobre la roca. Este es un hombre prudente, edificó su casa sobre la roca. Vinieron las dificultades, pero no lo movieron, no lo desestabilizaron, no lo desanimaron, no lo apartaron, no lo desenfocaron. De ahí el nombre de la serie, Inconmovibles. Ahora la pregunta es, cuando leemos el versículo 24 de Mateo 7, nos preguntamos, ¿a qué palabra se refiere Jesús? Cuando dice, el que oye y hace estas palabras, ¿cuáles son esas palabras? Ok, esas palabras comienzan en el capítulo 5. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo conforman lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ahora, muchos han creído que el Sermón del Monte solamente representa las bienaventuranzas. No, el Sermón del Monte es un completo sermón muy ampliado que vamos a estudiar nosotros este domingo y los 2 domingos siguientes, Dios mediante. Así que Jesús dice, si oye y hace estas palabras, y vamos a comenzar a ver cuáles son esas palabras. Así que en su sermón inaugural, Jesús reveló un nuevo y elevado estándar para los que quieran ser miembros de su reino. Pero este estándar no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Porque cuando oímos las enseñanzas de Jesús, lo primero que nos preguntamos, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo llenar las expectativas de Jesús? No puedo. Nos damos cuenta que no podemos. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para lograrlo. Este nuevo estándar es necesario en nuestra relación con Dios. Es necesario en nuestra relación con nuestro prójimo. Es necesario en la manera como usamos las cosas materiales que tenemos en la vida. Lo veremos en los próximos domingos. Es necesario en la vida privada y en la vida pública, en lo moral, en el carácter, en la vida espiritual. Y la lista puede continuar de las diferentes áreas en las que este estándar nuevo y elevado que Jesús nos presenta
se requiere. Acuérdese, como vamos a leer, que Jesús dice, más adelante en unos versículos lo veremos, oyeron que les fue dicho, ese es el antiguo estándar, pero yo les digo, este es el nuevo estándar. Entonces, para ser miembros de ese estándar, alcanzar ese estándar y ser miembros del reino, necesitamos la gracia del Señor. De manera entonces que el Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas y juntas describen el carácter cristiano. Cada una de las bienaventuranzas describe el carácter de cada discípulo de Jesús, no solo de los de aquel tiempo, pero incluyendo a nosotros y de todos los tiempos. También describe el carácter de los que quieren ser miembros del reino de Dios. Ahora, todas esas virtudes son evidencias para estos que forman parte del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿En qué forma se describe el reino de Dios? El reino de Dios, más que un lugar físico, y mencioné hace poco la historia, bueno, no es una historia, es algo verídico que pude conocer, el caso de esta iglesia debajo de un tibuilote. Ahí está la iglesia. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Ahí se reúnen, ahí adoran, ahí tienen comunión unos con otros, etc. Así que la iglesia no es necesariamente un lugar. El reino de Dios tampoco es precisamente un lugar en específico, sino que el reino de Dios se caracteriza por salvación, un ambiente, una dimensión, una atmósfera de salvación, de liberación, de la presencia de Dios, de la justicia, de la paz, del perdón, de la sanidad, del gozo. Donde están presentes cada una de estas características, el reino de Dios está. Así que puedes experimentar eso en tu casa, en tu habitación, en tu automóvil, en tu centro de trabajo, en la estación o la parada de bus mientras esperas el transporte público, en el taxi cuando viajas, en cualquier lugar, aquí, donde sea que nos encontremos, el reino de Dios está ahí. El hecho de que somos miembros de ese reino, el reino se mueve, o nosotros nos movemos donde el reino está presente. Así que las bienaventuranzas no se basan en la perfección de los discípulos. Cuando Jesús describe las bienaventuranzas, no está para nada sugiriendo que esas son las características perfectas de los discípulos de Jesús, sino que la gracia de Dios a través de Jesús revela la necesidad que nosotros tenemos de la ayuda de Dios. La gracia de Dios revelada en las bienaventuranzas nos muestra que es una iniciativa transformadora de parte de Dios. No es nuestro esfuerzo humano, no son nuestros altos estándares, no son nuestros altos ideales, no son nuestros logros, nuestros esfuerzos. Es la pura gracia del Señor. Vamos, capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Algunos han cuestionado o afirmado que la parábola, las bienaventuranzas, Jesús las enseñó solo a sus discípulos. El capítulo 4 de Mateo nos muestra que no, que realmente estaba rodeado de una gran multitud. Jesús subió al monte, se sentó, era la costumbre de los rabinos, los maestros en ese tiempo. Ahora recuerden ustedes que cuando nosotros leemos la Biblia, ahora la tenemos en capítulos y en versículos. Cuando Mateo escribió su carta o su libro, no lo escribió capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, y Mateo dijo, aquí voy a poner este punto de los versículos tales a cuales, ahí será las bienaventuranzas. No, él escribió, él hizo un solo libro, no le puso capítulos y eso. De manera entonces que el capítulo 4, cuando concluye, no es como otro día pasó eso, no, es la misma continuidad. Jesús entonces, verso 25 del capítulo 4, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, esa multitud que le estaba siguiendo, subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos. Sí, los discípulos se acercaron más, tenían la confianza de ponerse en un lugar más cercano o tener un lugar más privilegiado, por decirlo de esa manera, y escuchar. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Vayamos entonces y veamos que cuando Jesús habla de los pobres en espíritus, son aquellos que oran humildemente sin pretender ser mejores que otros. Son personas que reconocen su necesidad de Dios, como el publicano. El fariseo y el publicano están en el templo. El fariseo dice: Señor, te doy gracias porque yo ayuno, pago diezmos, doy ofrendas, voy a la iglesia, etcétera, etcétera, todo eso. Y el publicano ahí está en un rincón y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo: ¿quién creen ustedes que descendió del templo justificado? El publicano. El fariseo tenía el concepto de que él era mejor que otros. Y Jesús dice: el pobre de espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios, aunque el enfoque no está en su propia justicia o humildad, sino en la gracia y en la compasión de Dios. Así que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza aquí no es solamente lo material, es también lo espiritual, y eso es lo más importante. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa palabra, los que lloran, no son todos los que lloran por cualquier cosa. Ay, Señor, estoy llorando, qué bendecido soy porque yo soy de los bienaventurados, porque yo lloro por cualquier cosa. No está hablando de los que lloramos por cualquier cosa. Son los que lloran por causa de su arrepentimiento, por causa de su pecado. Yo he conocido gente que en mi oficina o en otro lugar donde me he reunido con esas personas, lloran, pero no porque están arrepentidos, lloran porque fueron descubiertos en su pecado. Y tengo que admitirlo, yo también. Ha habido tiempos en mi vida cuando yo he llorado, y mi llanto no ha sido de arrepentimiento, es de vergüenza porque fui descubierto en mi pecado. Entonces Jesús dice: bienaventurados los que lloran, está refiriéndose a los que reconocen que son pecadores, reconocen que necesitan arrepentirse, y el arrepentimiento provoca en ellos un dolor que los hace llorar. Y ellos quieren ponerle fin a su pecado porque quieren seguir a Dios, quieren amar a Dios, pero reconocen su pecado. Así que el llanto del arrepentimiento sincero es uno que produce un cambio de vida. A eso es lo que Jesús se está refiriendo, y dice: ellos recibirán consolación. Y la consolación, recuerden que la brinda el Espíritu Santo. Uno de los nombres que el Espíritu Santo se identifica en la Biblia es el Consolador. Jesús dijo: cuando me vaya, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro Consolador que estará con vosotros y en vosotros. Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene y te consuela, te anima, te inspira, te da esa capacidad, esa gracia para poder continuar y mantenerte limpio delante del Señor. Tercer bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso ahí tiene varias connotaciones, pero la que Jesús está destacando aquí es los que se entregan a Dios por completo. Son mansos o entregados a Dios, y por esa razón son bendecidos a través de Cristo por parte de Dios, y ellos ahora son liberados de su pecado y reciben la tierra por heredad. Entonces, mansos ahí son los que se han entregado a Dios, los que se entregan a Dios, los que primero reconocen su pobreza de espíritu, segundo lloran por su pecado y se arrepienten, y tercero se entregan a Dios y dice: Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Y dice Jesús: recibirán la heredad, la tierra por heredad. Número 4: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra justicia tiene una connotación tremenda. Déjeme decirle que mucha de la enseñanza de Jesús tiene su base mesiánica en el libro del profeta Isaías, capítulo 61 en particular, pero varios de las porciones del profeta Isaías Jesús usó mientras él predicaba o hacía su ministerio. La justicia aquí a la que se refiere es a la preservación de la paz en la comunidad de los creyentes. Habla del shalom de Dios o la paz de Dios. Es una justicia que libera y restaura al pueblo del pacto de Dios para vivir en un ambiente de justicia, de libertad, de sanidad, de gozo, de perdón. Número 5, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Misericordioso quiere decir una acción generosa que ayuda a otra persona a liberarse de su necesidad o de su esclavitud. Y puede ser esto en algo material, pero también en algo espiritual. Así como Dios ofrece compasión a través de la acción, con el perdón, con la sanidad, con el socorro, con la lealtad, así dice Jesús: los que son misericordiosos, los que muestran compasión como el Padre es compasivo, ellos alcanzarán misericordia. Número 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante que no es lo exterior lo que hace que la persona sea impura, sino más bien lo que sale del corazón. El camino hacia la pureza se halla en el darnos en un cabal enfoque hacia Dios. Más adelante, en los próximos domingos, hablaremos un poco sobre eso, entraré en más detalles en esto, cuando Jesús habla que la lámpara del cuerpo es el ojo, o la lámpara de nuestra vida es el ojo, y dice: si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz; si tu ojo es malo, estará tinieblas dentro de ti. Así que Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, ellos ven a Dios. Hay dos elementos aquí en juego: los ojos y el corazón. Los ojos revelan la pureza del corazón. Los ojos revelan dónde está el corazón. ¿Se acuerda que Jesús dijo: donde esté vuestro corazón, ahí estará ¿qué cosa? Vuestro tesoro. Ahí donde esté. El corazón sigue al tesoro. No es el tesoro el que sigue al corazón. El corazón sigue al tesoro. Por eso donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Si está en Dios, ahí estará nuestro tesoro. Jesús dice entonces: son de limpio corazón, ellos podrán ver a Dios. De manera entonces que a Dios no se le ve con los ojos, a Dios se le ve con el corazón. Pero tiene que ser un corazón limpio. Número 7, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es importante que captemos muy bien este punto. Los pacificadores no es la gente que marcha por las calles con banderas blancas: queremos la paz, queremos la paz. No, ellos no son los pacificadores. Los pacificadores aquí son los que se reconcilian con Dios, los que desde la primer bienaventuranza reconocen que son pecadores, se arrepienten, lloran por sus pecados, se entregan a Dios y ahora quieren reconciliarse con Dios. Ya no quieren estar en enemistad con Dios, ya no quieren ser enemigos de Dios. Ahora ellos quieren estar en paz con Dios. Entonces los pacificadores son los que se ponen o proponen una reconciliación con Dios. Dios viene a nosotros en Cristo para hacer la paz con nosotros. Los hacedores de la paz, dice, serán llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 5 verso 1 dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo a través de la fe. Estamos en paz con Dios, ya no estamos enemistados con Dios. Jesús dice entonces que ellos serán llamados hijos de Dios. Y las dos últimas bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A veces nosotros decimos: Señor, qué bienaventurado soy porque la gente está mintiendo de mí. No está hablando de que la gente mienta acerca de nosotros. Aquí lo que está diciendo es que estas dos últimas bienaventuranzas resumen todas las otras que vimos. En otras palabras, bienaventurados son aquellos que sufren por causa de su lealtad a Jesús y por causa de su lealtad al reino de Dios. No se habla de sufrir porque la gente está mintiendo de nosotros, no, se habla de sufrir por causa de nuestra lealtad a Jesús y a su reino. Así que las bienaventuranzas son como la base del Sermón del Monte. Y esta primer parte se llama las virtudes de los súbditos en el reino de Dios. ¿Cuáles son esas virtudes? Las vamos a descubrir a continuación. Número 1, primer virtud: pureza y resplandor. Versículos 13 al 16. Todos conocemos, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Hay tres características de la sal: la pureza,
el ser conservante y el darle sabor, especialmente a los alimentos. Eso habla entonces que el cristiano, el que es miembro en el reino de Dios, el que es un súbdito del Rey Jesús, debe ser ejemplo de pureza, debe mantener en alto su nivel de pureza en cómo habla, en cómo se comporta, en su conducta, en sus pensamientos. Así como la sal preserva de la corrupción, el cristiano debe ser una influencia antiséptica en el mundo donde se mueve. Así como la sal le da ese sabor, el creyente como sal de la tierra, con ese estilo de vida de pureza, debe ser una influencia antiséptica en el ambiente en el que se mueve. Como la sal le es a la comida, el cristiano, el discípulo de Jesús, le es al mundo, le da sabor. Nosotros debemos de darle sabor a este mundo. Luego Jesús dijo en Juan capítulo 9 verso 5: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, lo que Jesús nos está pidiendo ni más ni menos es que seamos como Él, que nos comportemos como Él. Y debemos estar claros que esa luz que reflejamos no es nuestra propia luz. Brillamos con el reflejo de su luz. Y la luz es la presencia de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. De manera que nuestras buenas obras deben atraer la atención hacia Dios y no hacia nosotros. Por eso Jesús dice: cuando la gente vea por la luz de ustedes sus buenas obras, van a glorificar al Padre. Entonces nuestras buenas obras no deben atraernos a nosotros la atención de la gente, sino debe atraer la atención de la gente hacia Dios. Así que la primer virtud de los súbditos en el reino es pureza y resplandor. Segunda virtud, gratitud por el amor de Dios. Los versículos 17 al 20, estamos en Mateo capítulo 5. En los versículos 17 al 20 encontramos que Cristo vino para revelarnos el verdadero sentido de la ley. Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahora el asunto es que, y no tendría el tiempo para explicar todo esto, pero lo voy a hacer lo más breve posible, es que habían 4 maneras de interpretar la ley o los 10 mandamientos. Las 3 primeras de ellas eran, por decirlo de esta manera, correctas o aceptables. La cuarta era un invento de los fariseos y de los escribas. ¿Se acuerda que Jesús dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones? Entonces, dice Jesús: yo no vine a quebrantar la ley, yo no la vine a abrogar, vine a cumplirla. Pero nosotros nos preguntamos: pero un momento, Jesús quebrantó la ley del día de reposo porque sanó en el día de reposo, porque eso es lo que leemos en los evangelios. O Jesús quebrantó la ley de la purificación porque no se lavaba las manos antes de comer. Y aquí es el punto: Jesús no quebrantó ni una de esas leyes. Lo que Jesús quebrantó fue las tradiciones de los fariseos y de los escribas. Porque los fariseos, de hecho la palabra fariseo quiere decir apartado o entregado, es decir, dedicaban su vida al estudio, a la interpretación de las escrituras. Las escrituras en ese momento eran el Pentateuco, los Salmos y los profetas. No existía el canon bíblico como lo tenemos hoy completo. Entonces ellos estaban apartados para el estudio de las escrituras. Entonces ellos comenzaron a inventar un montón de cosas. Por ejemplo, ellos definían todas las cosas de acuerdo a preguntas. Y una de ellas era: ¿qué es trabajo? Porque se decía que en el día de reposo no se debía trabajar. Ok, ¿qué es trabajo? Y dijeron ellos: trabajo es que, por ejemplo, si escribes 2 palabras en 2 hojas seguidas, ya quebrantaste el día de la ley o el día de reposo. Pero si tú escribes una palabra en esta hoja y luego al final otra palabra, entonces no quebrantaste la ley del día de reposo. O si no, dice, el día de reposo, decían ellos, si tu niño tiene dolor de oído, no puedes hacer 2 cosas. No puedes ponerle algodón
y juntamente un... no, colirio es para los ojos. No le pongas colirio en los oídos a tu hijo, ¿oye? No es una buena recomendación. Pero bueno, ese medicamento no lo puedes hacer. Si pones en el algodón medicamento para el dolor de oído en tu hijo y se lo pones en el oído, ya quebrantaste el día de reposo. Pero no lo quebrantas si solo le pones el algodón. Entonces, cuando Jesús viene a quebrantar la ley que está quebrantando Jesús no es la de los mandamientos, no es la que enseñó Moisés, es la que se inventaron los fariseos y religiosos. ¿Me estoy explicando? Por eso Jesús dice aquí, ni una jota ni una tilde pasará, todo se va a cumplir. Pero Jesús no se estaba refiriendo con eso a los inventos de los fariseos. Por eso Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas. Sanó a una mujer encorvada y dijeron que los que estén enfermos que no vengan en el día de reposo, que se aguanten un día más y vengan el día que no es de reposo para sanarlos. Imagínese usted con un dolor de apendicitis, necesitan operarlo, y llega al hospital y le dice el médico, lo siento, hoy es día de reposo, aguante un día más. Jesús dice, son hipócritas, porque ¿quién de ustedes no se le va su burro o su buey en un hoyo y no lo saca? Entonces Jesús está hablando de la virtud de la gratitud por el amor de Dios, porque el único principio supremo en la ley o de la ley de Dios es que el hombre debe buscar en todas las cosas la voluntad de Dios, y una vez que la encuentra debe dedicar su vida a obedecer la ley de Dios. Es lo que está diciendo aquí Jesús en estos versículos del 17 al 20. Así que la motivación que tiene el cristiano es la del amor. Su único deseo es mostrar su inmensa gratitud por el inmenso amor con el que Dios le ha amado en Jesucristo. Noten que Jesús vino predicando no leyes, no ordenanza, vino predicando el evangelio del reino, que incluye justicia, paz, misericordia, perdón, gozo, libertad, sanidad. No vino mostrándonos la ley, teníamos suficiente de la ley, pero Cristo vino a mostrarnos el amor de Dios. De manera entonces que un discípulo, un súbdito en el reino de Dios, tiene gratitud en su corazón por el amor de Dios. Tercer virtud, corazón sometido al escrutinio de Dios. Los versículos 21 al 26 habla de la ira. En ese pasaje o en esta sección, que de nuevo Mateo no escribió en versículos y en secciones, leemos nosotros en la Biblia y vemos un subtítulo ahí, pero Mateo no lo puso, ¿ok? Esos fueron los traductores. De manera entonces que encontramos aquí que Jesús, el mensaje central es que Él prohíbe la ira que se cultiva, la ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. Esa ira tiene que ser desterrada, en especial aquella que se mantiene demasiado tiempo. Y esa ira es la que nos lleva a decirle a nuestro hermano necio, fatuo. Ahora, es interesante esto, porque Jesús lo que está diciendo es como solemos decir aquí nosotros en nuestros tiempos. No sé si le ha pasado a usted que tuvo una leve resfriado, pero no se lo curó bien y se desembocó eso en algo un poco más complicado, o ¿cómo se llama? Un resfriado más intenso, más fuerte, de más días. Y cuando uno va al médico, el médico le dice, pareciera que esto fue una gripe no bien curada, no bien atendida. El rencor, la amargura, es una ira maltratada. Y cuando digo maltratada, no es que la maltrataron, es decir, que no la tratamos bien, no la tratamos como debíamos. ¿Me estoy explicando, hermano? Jesús entonces dice que la ira es la que nos lleva a decirle a nuestro hermano necio. Ahora, la palabra necio, cuando Jesús usa la palabra necio, Jesús está diciendo que el sentido que tiene esa palabra de necio es de desprecio. Cuando usted y yo le decimos a alguien, a un hermano nuestro, un familiar nuestro, un prójimo, etcétera, necio, lo estamos despreciando, estamos expresando desprecio por esa persona. Es llamarlo idiota, es llamarlo sin sentido común, un tonto, un imbécil, un cabeza hueca. Todo eso significa esa palabra necio en el contexto en el que Jesús está hablando. Así que
expresa un desprecio con una superioridad arrogante. Por eso trato al otro como necio, porque tengo una superioridad arrogante. Y luego Jesús usa una palabra que es un poquito complicada, dicen los escritores, de traducir. Es la palabra fatuo. Esa palabra fatuo es interesante porque es una crítica, realmente es una crítica. La palabra fatuo es criticar, pero no se critica la capacidad mental, mientras que la palabra necio criticamos la falta de capacidad mental, un tonto, un idiota, un imbécil, un cabeza hueca. Fatuo critica, escuche esto, critica o pone en duda el carácter moral de la persona a quien la estamos aplicando. Es decir, que ensuciamos el nombre, la reputación, y marcamos como una persona de mala vida e inmoral a quien se usa la palabra fatuo. Así que no son solo las acciones externas las que merecen ir a juicio. Los más íntimos pensamientos también están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Y el Señor dice que la ira interminable es mala, el habla despectiva es peor, el chisme descuidado y el chisme malicioso que destruye el buen nombre de una persona es lo peor de todo. Por eso Jesús dice, si estás en el templo, en el altar, y ahí te acuerdas, antes de presentar tu ofrenda, que tu prójimo, tu hermano, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Hermano, perdóname porque te traté como necio. Hermano, perdóname porque te traté como fatuo. Y Jesús termina diciendo aquí en esta sección algo interesante, hermanos. Jesús termina diciendo que cuando nosotros tratamos a estas personas es como que los hayamos asesinado. Vean ustedes el versículo 21. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En otras palabras, Jesús está diciendo, no tienes que ser un asesino de hecho, pero si tratas como necio, es decir, consideras la poca capacidad mental de tu hermano y lo tratas con desprecio, o si hablas mal del nombre de tu hermano, andas ahí con un chisme malicioso entre la gente y hablando, esa persona es así, no te juntes, mira, no, te advierto, ten cuidado porque mire, entonces Jesús dice, te convertiste en un asesino, no tuviste que haberlo matado. Esas son enseñanzas que no arrancan amenes ni aplausos, y yo estoy preparado para eso. Pero son palabras que nos confrontan y nos hacen reflexionar sobre nuestra vida. Ay, no, pastor, a mí me gusta mucho más cuando nos dice que el Señor nos va a prosperar y nos va a bendecir. Sí, pero si no tienes el carácter de un discípulo de Cristo, la prosperidad y la bendición no vas a saber cómo manejarla. ¿Me estoy explicando? Entonces no te puedo dar solo una cosa, necesito darte lo que se requiere para caminar en la bendición del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y si no está de acuerdo, pues es así la palabra de Dios. No puedo cambiarla. Pero bien, sigamos aquí. Jesús dice entonces que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuántos de nosotros, si no levantemos la mano, hemos sido asesinos? Hemos ensuciado el nombre de un hermano nuestro, de una persona, de alguien que confía en nosotros, de alguien que delante de esa persona le sonreímos y ya esto y lo otro, pero por detrás, mira, ten cuidado, esa persona, esa. Dice Jesús, ¿cómo puedes presentar tu alabanza? ¿Cómo puedes presentar tu mensaje? ¿Cómo puedes presentar tu servicio? ¿Cómo puedes presentar tu ayuno? ¿Cómo puedes presentar tus ofrendas económicas si tienes eso en el corazón? Déjalo ahí, arregla ese asunto y después tráelo. Wow. Número 4, cuarta virtud. Ojos que reflejan el corazón limpio. Versículos 27 hasta el 32. En esta sección Jesús habla del adulterio y del divorcio. Ahora noten esto. Jesús está condenando aquí. Dice, oíste que fue dicho no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Así que al hombre que Jesús está condenando aquí es al que mira a una mujer con la intención deliberada de desear aprovecharse de ella. Es el que usa sus ojos deliberadamente para despertar sus concupiscencias, despierta la pasión y el estímulo de los deseos carnales. Ahora, las mujeres pueden decir, le están dando duro a los hombres, esa palabra del Señor le da duro. Mire, por cierto, se me olvidó esta advertencia al inicio en este servicio, en el anterior. Durante esta serie, por favor, reciba la palabra. No esté pensando, qué lástima que no vino fulano de tal. Es que esto era para él. Es que es como al niño al dedo. Ojalá que vea la transmisión. Es más, le voy a decir, hermano, te voy a compartir el link del servicio de hoy. Te va a bendecir el Señor. No haga eso. Expóngase como el primero de la bienaventuranza. Señor, soy un pecador, necesito tu gracia, ayúdame. Reciba en esa manera la palabra del Señor. Entonces, refleja el corazón limpio. Versículos 27 al 32, Jesús está explicando todo esto. Y las mujeres entonces pueden pensar de que, bueno, eso es para los hombres. No, puede ser que en el caso de una mujer o un hombre también, es alguien que encuentra un extraño placer en cosas que despiertan su deseo por lo prohibido. No puede ser solamente un hombre deseando una mujer, pero puede ser cualquier persona, hombre o mujer, que se encuentra en un punto donde un extraño placer de cosas que practica o ve despiertan en él un deseo por lo prohibido. Jesús entonces propone que si tu ojo es razón de pecar, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecar, córtatelo. Pero seamos honestos, empezando, yo soy primero en la fila, ¿ok? Nos harían falta manos, ya. Nos harían falta ojos, ya. Entonces Jesús no está proponiendo la automutilación. Lo que Jesús está diciendo es: desarraiga de tu vida todo sentimiento, cualquier cosa, práctica, pensamiento, relación o persona que te sirva para seducirte al pecado, que te incline al pecado. Pero dice Jesús, no tengas sentimentalismo. Ay, pero es que es mi amiga del alma, es mi amigo de la... No, dice Jesús, esa persona, esa relación, esa amistad, esa práctica, ese pensamiento sin sentimentalismo, arráncalo, desarráigalo de tu vida, porque los ojos reflejan el corazón limpio. Y luego en los versículos 31 y 32 Jesús habla del divorcio. Jesús deja por sentado que no hay divorcio. Dice Jesús, el divorcio se los dio Moisés por la dureza del corazón de ustedes. Pero si su ojo está limpio y su corazón está limpio y tiene un enfoque correcto, no va a tener que estar pensando en divorcio. No va a ver a su esposa o a su esposo de malos ojos. Le verá siempre con buenos ojos, porque tiene un corazón que refleja pureza. Quinta virtud: habla verdad y ama a sus enemigos. Versículos 33 al 48, Jesús habla de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Una persona no necesita un juramento para reforzar o garantizar la verdad de lo que diga. Su carácter debe ser el juramento, del juramento algo totalmente innecesario. Por eso Jesús está diciendo ahí, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, hable verdad. Hable verdad. Y además de eso, una persona correcta no necesita recurrir a juramentos. La veracidad de sus dichos y la realidad de sus promesas no necesita más garantía. Yo he oído gente mucho mayor que yo y me dicen, en mis tiempos, me dicen. Y a veces me asusta, porque a veces yo me encuentro diciendo eso yo, en mis tiempos. Pero esos adultos mayores que he conocido, algunos me dicen, en mis tiempos no se firmaban los contratos. Ellos dicen, en mis tiempos un estrechón de mano era más que una garantía de que lo que se acordaba se iba a cumplir.
Y ahí te doy mi palabra. Y si cuando te daban la palabra, délo por hecho que así va a suceder. Eso es hablar verdad. Jesús dice, habla verdad. Si quieres ser parte de mi reino, tienes que hablar verdad. Pero no solamente eso, ama a tu enemigo. Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Jesús está diciendo que debemos de realizar nuestra humanidad. La mayor manera de desarrollar nuestra humanidad es pareciéndonos a Dios. Lo único que nos hace semejantes a Él es el amor que nunca deja de preocuparse por las demás personas. Y en el caso de Dios, nosotros los seres humanos, a pesar de lo que le hagamos, Él nos continúa amando. Yo le fallo a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. Y muchas veces que le he fallado a Dios, nunca he oído a mi Padre Celestial decirme, Gerardo, ¿sabes qué? No quiero saber de ti, no me hables ahorita. Pero muchas veces nosotros sí. Alguien nos falló, alguien nos traicionó, alguien se burló de nosotros, alguien nos hizo una mala jugada, etcétera. No le voy a hablar. Le voy a pagar con el látigo de mi desprecio. Por eso el apóstol Pablo más adelante escribió, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Alcanzamos la perfección cristiana porque el texto termina diciendo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Alcanzamos la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y a amar como Dios ama. Por eso cuando en una ocasión Jesús predicaba, la gente dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Vámonos. Es cierto, las palabras del Señor son duras, pero para eso contamos con la gracia del Señor. Yo sé que usted escuchó esta mañana esta enseñanza y usted dice, wow, pastor, es que usted tendría que estar en mis zapatos, pastor, para que se dé cuenta lo que, si usted supiera, pastor. No tengo que estar en tus zapatos para darme cuenta, porque yo batallo con las mismas luchas que tú tienes. Soy tan humano como tú. Pero tú y yo tenemos algo en común. A pesar de las luchas, tenemos la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es la que nos ayuda. Por eso Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que se reconocen miserables, necesitados, incapaces de poder cumplir las exigencias del reino de Dios. Pero Él no nos dejó sin auxilio, nos dio su gracia. Y el brazo de la gracia de Dios es tan largo, es tan extenso, que nos alcanza donde sea que nosotros nos encontremos. Alguien aquí esta tarde está en este auditorio o viendo esta transmisión, necesita rendir su vida a Cristo. Y dice, pero es que yo no puedo, eso que usted acaba de predicar, no hombre, imposible, yo no puedo lograrlo. Ni uno de los que estamos aquí, empezando por mí, no lo podemos lograr. Necesitamos la gracia del Señor en nuestra vida. Ahora ponte de pie, porque quiero animarte para que cantemos sobre nuestro testimonio. Muchos hemos perdido el poder del testimonio por causa del pecado, por causa de la maldad. Nos hemos callado. Pero escuche, todos tenemos un testimonio, porque tenemos un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era de esta y aquella manera, pero ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Necesitamos recuperar el testimonio. Tenemos que contar, compartir lo que el Señor ha hecho en y por nosotros. Levanten sus manos y canten, mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos, aplaude, únese en este tiempo y celebra al Señor.